Radio República presenta Recuento Informativo, con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Recuento Informativo. Saludos amigos, bienvenidos a Recuento Informativo. Gracias por estar en sintonía con esta revista de informaciones y comentarios que les transmitimos a través de Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano. Comenzamos con un saludo cordial, afectuoso como siempre, para todos ustedes, nuestros queridos radioyentes, de parte de Jorge Trilla, nuestro productor, y de este que les habla, Julio Estorino. Tenemos para ustedes la actualidad encapsulada y rápidamente para que usted pueda estar al día. Las noticias, sobre todo aquellas que tienen que ver con Cuba, con la situación en la isla y las relaciones internacionales de la misma, aquí las tendremos todas, no importa dónde se publique, dónde se produzca, se las vamos a ofrecer. También tendremos para ustedes los reportajes que directamente desde el territorio cubano nos transmiten periodistas independientes, activistas de la oposición, etcétera. La actualidad mundial llegará a ustedes también en nuestro segmento Mirada al Mundo. Los deportes, óigame, hay alegría en Miami, orgullo en los cubanos. Y bueno, Jorge Trilla nos dirá después por qué se debe, a qué se debe, estoy seguro, en el segmento deportivo. Esto lo tendremos para ustedes junto con otras noticias de ese sector. Al final estaremos compartiendo con ustedes, como en cada transmisión, nuestro comentario Canta Claro. Ahora lo único que necesitamos es que usted ponga su parte, nos dé una manito comentando estos programas con sus amigos, con sus vecinos, ayudándolos a encontrar a Radio República en la onda corta, en fin de cuentas, propagando la verdad, difundiendo la verdad. La verdad nos hace libres, dice la Biblia, y eso es muy cierto. Cuando las personas están bien informadas, escuchan opiniones libres y comienzan a pensar con su cabeza, óigame, eso no hay quien lo aguante. A eso vamos y estamos listos ya. Comienza ya para ustedes Recuento Informativo. Hoy es martes 1 de abril de 2014 y aquí están los titulares de las principales informaciones. Analistas que observan la situación cubana dicen que el historial de arbitrariedades del régimen castrista genera desconfianza hacia la nueva ley de inversiones. Por otra parte, también sobre este tema, otros analistas destacan que la mencionada ley de inversiones tiene más frenos que avance a su favor. Otra información que viene de Cuba dice que el régimen está tratando de reforzar sus fuerzas represivas. También a raíz de los incrementos de salarios de médicos y atletas, dice que el régimen está tratando de apaciguar a los sectores más descontentos de la población. Una triste noticia, un médico cubano ha sido encontrado muerto en Brasilia, aparentemente un suicidio. De Brasil también otra información, incautan 3.7 toneladas de cocaína que iba destinada a Cuba, Europa y África. Importante coalición opositora dice que el régimen de La Habana es el principal ejecutor de la violencia de género. Estados Unidos devuelve a Cuba a 90 balseros en tan solo unas semanas. En nuestro segmento de las voces de Cuba, protestas públicas en Sagua la Grande y en Santa Clara, tenemos las voces en directo. En la escena internacional, estudiantes llevan 8 días de protesta frente a la oficina de la ONU en Caracas, exigiendo visita de una comisión del organismo internacional al país. Rusia eleva un 40% el precio del gas que exporta a Ucrania. La Corte Internacional de Justicia prohíbe a Japón la caza de ballenas. En los deportes, el delantero Álvaro Morata se muestra disgustado con su situación en el Real Madrid. Y en el béisbol, algo que les anticipaba al principio, con una joya de picheo, el cubano José Fernández da a los Marlins su primera victoria. En la grada, su feliz abuela lo contemplaba. Por otra parte, debuta en las Grandes Ligas con buen bateo el cienfueguero José Dariel Abreu. Los detalles en tan solo unos segundos.
Y aquí están las informaciones, amigos. El sitio digital diariodecuba.com difunde una información que se origina en la agencia británica Reuters y que dice que la nueva ley de inversiones extranjeras, aprobada el fin de semana por la Asamblea Nacional del Poder Popular, es recibida con profundo escepticismo por empresarios y analistas debido al historial del régimen castrista, que incluye el encarcelamiento de algunos ejecutivos y la búsqueda de control sobre emprendimientos que resultan exitosos. Considerando lo que sabemos hasta ahora, esto representa cierta mejora en el clima de inversiones, pero todavía existen obstáculos importantes, dijo Richard Feinberg, ex consejero de Seguridad Nacional durante el gobierno de Bill Clinton y actualmente profesor de la Universidad de California en San Diego. No lo sabremos realmente hasta que veamos cómo es aplicada en la práctica. La ley reconoce que el capital extranjero es crucial para el desarrollo económico de Cuba, pero decepciona a quienes esperaban mayores cambios, como permitir que las empresas extranjeras contraten libremente a sus empleados cubanos en lugar de hacerlo a través de una entidad estatal. La dictadura dijo que necesita entre 2.000 y 2.500 millones de dólares anuales en inversión extranjera directa para lograr la meta de un crecimiento anual del 7%. Economistas calculan que la inversión extranjera directa en Cuba ronda hoy apenas unos pocos cientos de millones de dólares y que la economía no crecerá más de un 2% este año. Las autoridades del régimen quieren conducir a los inversores extranjeros hacia sectores como agricultura, infraestructura, azúcar, níquel, la renovación de edificios y negocios de bienes raíces, pero como se apunta al principio, el escepticismo parece pues que como que detiene un poco a los inversionistas extranjeros. Por otra parte, y sobre el mismo tema, el matutino de Miami, el Nuevo Herald, dice que la nueva ley de inversión extranjera de Cuba, aprobada el pasado sábado por la Asamblea del Poder Popular, enfrenta frenos que pueden afectar la llegada de capitales a la isla, indispensables para el despegue de la economía, según funcionarios y analistas. Existen obstáculos que frenan y limitan la participación de la inversión extranjera en nuestra economía, dijo el ministro de Comercio Exterior y de Inversión Extranjera de la dictadura, Rodrigo Malmierca, indicando que los principales son el endeudamiento externo, los errores cometidos en el pasado y las restricciones provocadas por la escasez de divisas, además del consabido embargo de Estados Unidos. El gobierno necesita capitales, puesto que las supuestas reformas de Raúl Castro no han logrado elevar el crecimiento económico precisamente por la falta de inversiones. Malmierca no aclaró cuáles son los errores del pasado, pero el analista cubano simpatizante del régimen Arturo López Levy de la Universidad de Denver, Colorado, señaló que la vieja ley de inversión extranjera de 1995 tenía cuellos de botella. También se señalaron como obstáculos que la nueva ley prohíbe a las empresas extranjeras invertir en los florecientes negocios privados cubanos y que les impide contratar a trabajadores en forma directa, según los analistas. En otro tipo de información, dice el Nuevo Herald que el régimen de Cuba trabaja en la elaboración de una ley de funciones y servicios policiales con el objetivo de garantizar, dicen ellos, la tranquilidad ciudadana e institucionalizar ese cuerpo de seguridad, según dijo el lunes la prensa castrista. La propuesta para preparar esa norma fue preparada el pasado viernes en una reunión del Consejo de Ministros, de la que se ha tenido noticia el lunes y que estuvo encabezada por el dictador Raúl Castro, según publica el diario oficialista Granma. Esa nueva ley sobre los servicios de la policía estaría en concordancia con uno de los objetivos recogidos en el plan de reformas, supuestas reformas del gobierno castrista, o los lineamientos, como se conocen en Cuba, concretamente el que llama a continuar preservando las conquistas de la revolución, entre ellas la tranquilidad ciudadana. De ese modo, el Ejecutivo del país comunista está trabajando en la institucionalización de las funciones y los servicios policiales, según dijo ante el Consejo de Ministros el segundo jefe de la Comisión Permanente para la Implementación y Desarrollo de las Reformas, Leonardo Andoyo Valdés. Todo esto puede ser visto, según agregamos aquí en la redacción de Radio República, como intentos del régimen castrista por reforzar el control de su fuerza represiva sobre la población, una población que cada vez da mayores muestras de inconformidad.
Yendo a otro tópico, el régimen castrista informó el lunes la entrada en vigor de aumentos salariales anunciados para deportistas, entrenadores y especialistas del sector, cuyos ingresos dependerán de los resultados y galardones alcanzados en sus respectivas modalidades. Según medios oficiales, la nueva política salarial para el sector establece 6 categorías de ingresos básicos mensuales que oscilan entre 1.500 pesos cubanos, que equivalen a unos $60, si se trata de medallistas olímpicos, hasta los 450, unos $18 mensuales, si se trata de miembros de la reserva de preselecciones nacionales y de la Serie Nacional de Béisbol. Esto ocurre en Cuba después de que se informara sobre medidas parecidas para los médicos y otro personal médico que brindan servicios al régimen castrista en el exterior, y se considera por muchos como esfuerzos del régimen para apaciguar a los sectores más descontentos de la población por el régimen, que se queda con sus salarios mientras que ellos reciben una parte miserable del mismo. Amigos, vamos ahora a una pausa. Escuchamos los deportes con Jorge Trilla. ¿Qué pasó anoche en el primer juego de los Marlins en la presente temporada? Después, otras informaciones. Recuento informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Recuento informativo. Recuento deportivo. Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. Pese a haber marcado un gol al Rayo Vallecano y ser uno de los protegidos de la afición del Santiago Bernabéu, la paciencia de Álvaro Morata comienza a agotarse. Tras el partido del pasado sábado, el joven delantero lamentó su situación en el Real Madrid y las pocas oportunidades que recibe del técnico Carlo Ancelotti, y aseguró que es difícil hacer cosas en un minuto, refiriéndose a lo poco que jugó en la derrota ante el Sevilla. Intento dar lo máximo cada vez que juego, aprovechar cada minuto como si fuera la última vez. Intentaré seguir haciéndolo hasta el final de temporada, añadió Morata, quien hasta ahora siempre había defendido su intención de triunfar en el equipo de sus sueños, pero que tras ver la poca confianza de Ancelotti, empieza a vislumbrar que su futuro está lejos del Santiago Bernabéu. Y nos vamos al béisbol. José Fernández estuvo tan dominante como el pasado año, en tanto que la ofensiva de los Marlins le dio el apoyo necesario para que los Peces salieran por la puerta ancha en su día inaugural 10-1 ante los Rockies de Colorado. El cubano de 21 años de edad recetó 9 ponches y toleró una solitaria carrera en 6 innings, mostrando un dominio total de sus lanzamientos al no regalar boletos. En una emotiva nota, la abuela de José asistió al juego y vio trabajar a su nieto por primera vez desde que éste salió de Cuba a los 15 años. Olga Fernández, quien reside en la isla, se sentó detrás de la cueva de los Marlins vistiendo un jersey del equipo en el que estaba estampado el número 16 que usa su nieto, así como la palabra abuela. Por los Marlins, el torpedero cubano Adeiny Echavarría batió de 4-3 con 2 anotadas y 1 impulsada. Y también el cubano José Abreu batió un par de imparables en su debut en las Grandes Ligas, en el duelo que los Medias Blancas de Chicago ganaron ayer lunes 5-3 a los Mellizos de Minnesota. Abreu conectó un doblete ante el primer lanzamiento que le hizo Ricky Nolasco en el segundo inning y anotó gracias a un jonrón de 2 carreras de Deaza para que Chicago se fuera arriba 2-0. En el tercer inning, con el juego empatado a 2, el cienfueguero produjo la carrera de la ventaja con un sencillo. Finalmente terminó la jornada de 4-2, dejando una excelente impresión. Y en otros resultados de la jornada del lunes en la Liga Americana, los Tigres vencieron a los Reales 4-3, Marineros a Angelinos 10-3, Orioles a Medias Rojas 2-1, los Reyes a los Azulejos 9-2 y los Indios a los Atléticos 2-0. En la Liga Nacional, en tanto, los Gigantes vencieron a los Cascabeles 9-8, Nacionales a los Mets 9-7, Cardenales a los Rojos 1-0, Cerveceros a los Bravos 2-0 y Piratas a los Cachorros 1-0.
En partido de Interligas, los Phillies vencieron 14-10 a los Rangers de Texas. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima. Recuento Deportivo. Y aquí tenemos otras noticias. Un médico cubano contratado dentro del programa de atención sanitaria en áreas pobres del gobierno brasileño, conocido como Más Médicos, fue encontrado el lunes sin vida en un hotel de Brasilia, según informaron las autoridades. El Ministerio de Salud, responsable por la contratación de los médicos del programa, no había revelado a la hora de cerrar esta edición la identidad del profesional de 52 años que estaba hospedado en el Hotel Nacional y fue hallado ahorcado con una sábana. Según el ministerio, el médico cubano todavía no atendía pacientes por estar dentro de una de las etapas del curso de adaptación previo para los profesionales extranjeros adscritos al programa. Todo hace indicar que el médico cubano cometió un suicidio y que miembros de la embajada castrista acompañan las investigaciones. Y de Brasil también esta nota que dice que la Policía Federal brasileña incautó el lunes 3.7 toneladas de cocaína que iba destinada a Cuba, Europa y África en el puerto de Santos, estado de Sao Paulo, y detuvo a 23 personas, según reportó la agencia noticiosa Prensa Francesa y difunde diariodecuba.com. La operación de narcotráfico pretendía desarticular un grupo de narcotraficantes, precisamente, que utilizaba contenedores para transporte de cocaína que partían desde el puerto de Santos, el mayor de Latinoamérica, según informó la Policía Federal. Los agentes aseguraron que se trata de la mayor incautación de los últimos tiempos en el litoral de Sao Paulo. Las autoridades castristas no han hecho ningún comentario al respecto. Damos paso ahora a las informaciones que nos llegan directamente desde la isla. Adelante con las voces de Cuba. 1 de abril de 2014, el movimiento opositor por una Cuba libre, afiliado al Frente Nacional de Liberación Cívica, Orlando Zapata Tamayo, nos encontramos exigiendo al régimen de los hermanos Castro la libertad inmediata de Iván Fernández de Pestre y condenamos la ola de saqueo y robo contra la oposición pacífica del pueblo de Cuba en general. Nos encontramos aquí en el Comercial Virginia. Luis Enrique Santos Caballero, Julieta Pedrosa González, Macho Misterio Barama, Michelle Díaz López, Damaris Moya Portieres y Andy Martí Peralta. ¡Libertad para Iván Fernández de Pestre! ¡Libertad! En estos momentos estamos lanzando alrededor de 250 proclamas en el área del Comercial Virginia de la ciudad de Santa Clara. ¡Ahora, Castro! ¡Libertad para el pueblo esclavizado de Cuba! ¡Libertad! Hoy, 21 de marzo, en la ciudad de Sabana Grande, se está realizando una vigilia exigiéndole al régimen de los Castro la libertad de los presos políticos Joselito Asensio López, Anoy Almeida, Iván Fernández de Pestre, Osmani Alexis Camero, y en solidaridad con el preso político Vladimir Moreira, quien se encuentra en un estado muy delicado de salud, mucha de hambre. Los activistas presentes que pertenecen al Frente Nacional de Resistencia Cívica y al Movimiento Cubano Reflexión, realizamos una arenga en plena calle portando una bandera cubana y un cartel. Los activistas presentes van a decir su nombre en su propia voz. Juan Carlos Fernández Morales, del Movimiento Cubano Reflexión. Los Juegos Amor que lo vi, del Movimiento Cubano Reflexión. Aidel González Almeida, del Movimiento Cubano Reflexión. Natalie Mercedes Morán, del Frente Nacional de Resistencia Cívica. Adrián Vázquez, activista de apoyo. Julia Navarro, del Movimiento Cubano Reflexión. William Vázquez, Movimiento Cubano de Reflexión. Jorge Vázquez, Frente Nacional de Resistencia Cívica. Y en el habla Miguel Martínez García, del Frente Nacional de Resistencia Cívica. Y ahora nos actualizamos en cuanto a la escena internacional. Ya con ustedes, Mirada al Mundo. Una mirada al mundo. Las protestas no cesan en Venezuela. Un grupo de estudiantes completa 8 días frente a la Oficina de Naciones Unidas en Caracas para exigirle al organismo internacional que envíe una comisión para evaluar la situación de derechos humanos en la nación. El efecto dominó de estas huelgas también se evidencia en movilizaciones registradas en zonas como Táchira, Mérida y Zulia.
El objetivo de los universitarios es claro, un diálogo sincero, y para que eso ocurra deben ser liberados los llamados presos políticos y debe haber justicia para aquellos estudiantes que han sido torturados, así como para quienes gozan de libertad, pero con una medida sustitutiva de presentación y la prohibición de manifestar pacíficamente. Estamos exigiendo a los órganos internacionales que envíen una comisión internacional, que vivan en carne propia, que vean, que sientan la represión, la violación de los derechos humanos, el uso excesivo de la fuerza, el momento en el cual a estudiantes les disparan en la cabeza por solo pensar distinto. El disparar en la cabeza no es solo una muerte, es un mensaje, están matando nuestras ideas, pero que se sepa que por cada caído, por cada muerto que tengamos, saldremos miles. Los estudiantes adoptaron esta nueva forma de protesta. Dormirán en carpas en cada una de las plazas del país. Comenzaron en la capital Caracas, pero el efecto dominó nos hizo esperar. Ya en estados como Táchira, Mérida y Zulia, tomaron algunos espacios en rechazo a lo que han llamado una dictadura. Esta protesta tiene un objetivo claro. El régimen no tiene contemplaciones con nosotros no vamos a tener contemplaciones con él. El primer objetivo de Venezuela es que Venezuela salga del dictador, salga de Maduro, y de ahí en adelante todos podemos pensar en la reconstrucción de un país para todos y no solo para un sector. Que no sigamos siendo atropellados por colectivos del terror que trabajan para un régimen dictatorial, y que Venezuela pueda ser libre, unida, y que se rescate esa Venezuela de antes, esa solidaridad del venezolano que era libre, que podía pensar, que podía expresarse abajo la inseguridad, y una Venezuela mejor, que sea para todos. Los estudiantes han sentido el apoyo de la sociedad civil, quienes les han llevado comida y ropa para que sigan luchando por la democracia. Para este martes se tiene previsto que la diputada María Corina Machado asista al Palacio Federal Legislativo para recuperar su curul, luego de ser prácticamente destituida por el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello. Estudiantes y sociedad civil acompañarán a la diputada para exigir que sean restituidos sus derechos. Malas noticias para Ucrania. El consorcio gasístico ruso Gazprom ha decidido aumentar el precio del gas que exporta a su vecino más del 40%. El presidente de Gazprom, Alexei Miller, ha señalado que la rebaja efectuada en diciembre ya no puede aplicarse debido al incumplimiento por parte de Ucrania del pago de las deudas del gas suministrado en 2013. La deuda ucraniana con Gazprom se eleva a día de hoy a más de 1.200 millones de euros. El consorcio gasístico ruso se ha comprometido a cumplir con el contrato sobre el tránsito de su gas por territorio ucraniano y ha anunciado que pagará por ello un 10% más. El vuelco de poder en Kiev ha dejado a las nuevas autoridades ucranianas sin la ayuda económica prometida por Moscú y sin la rebaja de más de un 30% del gas ruso. Japón asegura que cumplirá la sentencia por la que la Corte Internacional de Justicia ha ordenado que revoque los permisos para captura de ballenas porque no se ajustan a los criterios científicos que contempla la legislación internacional y en los que el gobierno nipón se apoya para seguir permitiéndola. Tokio ha lamentado este fallo. Estamos muy decepcionados y lamentamos el resultado, pero Japón respetará la sentencia como nación respetuosa de la ley. Japón respetará el criterio del tribunal como Estado que da gran importancia a la legalidad internacional como base de la comunidad internacional. Estamos estudiando este fallo para ver cómo podemos aplicarlo. Una mirada al mundo. Escuche por Radio República en su espacio Cuando los pueblos deciden. Compañeros, la alucinación nos ha dado todo. Es nuestra vida. ¡Viva la alucinación! ¿La alucinación? ¿Qué es la alucinación? Es un mundo lleno de trampas, consignas ideológicas vacías, capaz de maravillar a las personas que no hayan descubierto su falsedad y de obligar a las demás a disimular su rechazo por miedo a las represalias. ¿Como si llevaran una máscara? Una máscara que podemos romper. La alucinación, una obra testimonial de Javier de Céspedes en versión novelada para la radio. Escuche por Radio República. La alucinación. La alucinación. Y ahora en Radio República,
Canta Claro, un comentario de Julio Estorino. Cada 1 de abril se concreta en los Estados Unidos una tradición jocosa que hace de este día lo que en la Cuba del pasado fue el Día de los Inocentes, 28 de diciembre. Un día en que se le juegan bromas a los demás o se les hace creer mentiras fantásticas para que una vez descubierta la verdad del caso, resaltar la inocencia del amigo que ha sido víctima de la broma. Y a pesar de que esto se ha repetido año tras año por varios siglos ya, siempre hay algunos inocentes que caen en la trampa y causan risa a los demás. Fíjate tú lo que son las cosas, que este Día de los Tontos amanece por acá con 2 noticias que vienen al caso y ambas tienen que ver con la recientemente aprobada ley de inversiones en Cuba. Una de las noticias dice que la ley de inversión tiene más frenos que avance, muchos obstáculos para que pueda alcanzar sus objetivos. La otra destaca que el historial de arbitrariedades de la dictadura de los Castro genera desconfianza hacia la tan cacareada ley. Y tiene uno que concluir que Raúl Castro se ha revelado como un gran bromista, tratando de jugarle a los cubanos y al mundo la pesada broma de sus reformas, confiando en que quedan en el planeta un montón de inocentes. Puede que tenga razón, de que los hay, los hay. Sin embargo, esto de que no puedan ocultar que la ley tiene más frenos que avance, esto de que exista desconfianza por el expediente de engaños que acumula la dictadura, habla por sí solo. Porque sí, habría que ser demasiado inocente, habría que no recordar la sarta de mentiras sobre las que se asienta el régimen para creer en la ley de inversiones o en cualquier otra reforma de un sistema empedernido. Habría que ser inocente, o vaya, como diría Liborio, habría que ser muy come mierda. Y hasta aquí, amigos, la presente edición de Recuento Informativo. Gracias a todos ustedes por la sintonía. No olviden que mañana estaremos esperando por ustedes en la misma frecuencia y a la misma hora para compartir con ustedes este servicio de informaciones y comentarios aquí en Radio República. Hasta mañana, pues, y que Dios me los bendiga. Radio República les presentó Recuento Informativo, con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa. Recuento Informativo.